y su impunidad corren el riesgo de generalizar con las lamentables secuelas de indiferencia social y escepticismo. Otra preocupación vuestra es la grave situación económica que aflige a una considerable porción de la comunidad argentina y que tiene una de sus manifestaciones, como sucede también en otros países, en el incremento del desempleo. Es oportuno recordar que la situación social no mejora tan solo aplicando medidas técnicas, sino también y sobre todo promoviendo reformas con una base humana y moral que tenga presente una consideración ética de la persona, de la familia, de la sociedad. Este discurso del Papa, esto es parte en realidad del discurso del Papa ante cerca de 50 obispos argentinos que se encontraban en Roma. Aquí tengo el texto completo que leyó el Papa, son 4 páginas, son 7 puntos. Cuando está haciendo el Papa, en esto que hemos visto, está haciendo referencia a la cuestión económica, social, al desempleo, a la cuestión de la moralidad pública, de la ética, de la corrupción, de la impunidad, consta solamente en 2 puntos, en 2 pequeños párrafos del punto 4 y del punto 5. Tiene 7 puntos este documento de 4 páginas que aquí tenemos sobre nuestra mesa, el mismo documento que leyó el Papa ante los obispos argentinos. Cuando el gobierno recibió las primeras informaciones, luego de conocido el texto del discurso del Papa ante los obispos argentinos, el gobierno se quedó estupefacto, azorado. Las palabras del Papa cayeron como un baldazo de agua fría y enseguida el discurso del Papa, por esas cosas de la vida, del periodismo, de la información, se politizó. Estamos con un invitado de lujo, Monseñor Héctor Aguer. ¿Por qué se politizó tanto el discurso del Papa? Y no solo este discurso, sino muchos otros actos e intervenciones del Papa y de los obispos también. Quizá porque nosotros constituimos una sociedad fuertemente politizada, ¿no? A todo le descubrimos alguna intencionalidad política. Además había una cierta expectativa. El Papa en febrero recibió a otra porción de obispos argentinos y en aquella ocasión llamó la atención, y los medios de prensa no dejaron de notarlo, que el Santo Padre no hubiera hecho ninguna referencia a la situación social, y algunos tejían esta interpretación. En mayo teníamos nosotros elecciones generales y era muy prudente no hacer referencia a algo que iba a ser usado inmediatamente, o a favor o en contra del gobierno o de la oposición. De manera que aquí pareciera que hay una cierta costumbre de politizar estas cosas. Que el Papa se haya referido a la situación social del país en esta ocasión no tendría que sorprender a nadie, ni siquiera al mismo gobierno, porque no lo hace ni con una crítica indebida, ni entrometiéndose en un tema que no le corresponde, sino, como usted señaló muy bien, un aspecto de las orientaciones que él dirige a los obispos desde un plano estrictamente pastoral. En estas 4 páginas, en estos 7 puntos del discurso del Papa, ¿qué es lo que dice el Papa? Porque acá solamente conocimos una pequeña parte. Es cierto, y usted señala muy bien que aquí tenemos el texto completo. Y el texto completo abarca de alguna manera el ámbito de la vida de la Iglesia en aspectos fundamentales. Los obispos, cuando hacen esta visita ad limina, cada 5 años, son precedidos de un informe que ellos mismos envían a la Santa Sede, donde ofrecen un balance de la situación pastoral de sus diócesis, del estado de la vida de la Iglesia, que esa es la tarea de los obispos. Pero la Iglesia no flota en la estratosfera, sino que vive en este mundo y está constituida por hombres y mujeres, y entonces hay un contexto también en el cual la situación social influye sobre los problemas de la gente, sobre el comportamiento de la gente, la situación de las familias y demás. De modo que si se toca ese aspecto en los informes al Santo Padre, se hace de manera
secundaria y como instrumental, podríamos decir, pero el enfoque siempre es pastoral. Sí. ¿Cómo son esos informes que le llegan al Papa? Bueno, pues hay una serie de cuestionarios acerca de la vida interna de la Iglesia y podemos hacer referencia al mismo discurso del Santo Padre. 2 largos párrafos están dedicados a un problema estrictamente eclesial, diríamos, de vida interna de la Iglesia, como es la formación de los candidatos al sacerdocio y la promoción de las vocaciones sacerdotales. Eso parece que no les interesa a los periodistas, y es algo, sin embargo, capital en la vida de la Iglesia, porque tiene que ver con el desarrollo de su misión esencial. ¿Eso en cuántos puntos está? Está en 2 puntos. En 2 puntos, ya nos quedan 5 para analizar. ¿Y en el resto? Bueno, pues en el resto tenemos que la referencia que se ha citado, creo, aquí, hace un momento, del Papa a la corrupción, a la generalización, o la tendencia a la generalización del hecho de la corrupción y sus secuelas, eso está insertado en un párrafo en que habla de los problemas de la moral pública. Y a su vez, la moralidad pública está entendida como un aspecto de la cultura y del influjo de la Iglesia en la cultura. Ese párrafo es interesante observarlo, propone a los obispos examinar, que nosotros examinemos en preparación al año 2000 y al comienzo del 3er milenio de la era cristiana, que examinemos y apreciemos el arraigo de los valores cristianos en nuestra sociedad y los factores que inciden en la acción evangelizadora de la Iglesia, ya que evidentemente los factores culturales que configuran a una población tienen mucho que ver con la vida de la Iglesia y con su tarea pastoral. Está bien, pero el Papa habló de impunidad y corrupción, y el Papa no vive en la República Argentina y se basa de informes que le llevan los obispos argentinos. ¿Algún obispo le habrá llevado al Papa casos concretos de corrupción, de impunidad? Eso yo no lo puedo contestar, porque no estoy en el informe de ningún obispo, pero usted me pregunta por casos concretos, tendría que decir que no. Que no. Que no, evidentemente no. Además... ¿Es común que el Papa haga referencia en estos discursos a la impunidad y a la corrupción en un país determinado? Oh, sí, algunas veces ha ocurrido. ¿Lo ha hecho? Algunas veces ha ocurrido, sí, pero fíjese usted que lo que ocurre hoy día es que existe esta tendencia a que se generalice la corrupción en muchas sociedades, no solo en la Argentina. Además, cuando estamos afirmando eso, estamos refiriéndonos casi siempre al desorden administrativo, ¿no es cierto?, a la deshonestidad de funcionarios. Pero el problema de la corrupción, tal como el Papa lo encara aquí, es mucho más amplio, porque fíjese usted que enumera una serie de problemas que configuran una crisis cultural, dice él, de proporciones insospechadas. Primero ha dicho que hay un estrato cristiano en la cultura argentina, que es obra de la evangelización que ha venido desarrollando la Iglesia aquí desde hace mucho tiempo. Pero luego dice que esa cultura, marcada por el cristianismo, se encuentra en una situación de crisis, y enumera cuáles son esos problemas. Habla del permisivismo contrario no solo a las normas cristianas, sino a la moral natural. Habla de una mentalidad antinatalista que se va difundiendo. Esto es de máxima actualidad y nadie lo ha notado. Hablamos del aborto. Sí, y yo diría de la ley de salud reproductiva. En todo caso lo podríamos aplicar a eso, que tiene media sanción de diputados. Después podemos hablar del tema si usted quiere. Habla también de las voces que vuelven a propugnar que se autorice por ley el crimen del aborto. Dice, se divisa el peligro de la manipulación genética de los medios, en los medios de reproducción humana, y habla también del ordenamiento educativo, donde se insinúan tendencias contrarias a la tradición cultural de la nación. Y finaliza refiriéndose, en otro orden de cosas, dice, a la tendencia a que se generaliza la corrupción. Esto es obligación del Estado, cubrirlo. Ocuparse de la moral pública, de la educación. Sí, quiere decir que si el Papa lo está marcando es porque falta. Bueno, es del Estado. Es porque de la falla Iglesia, el Estado. Es de la Iglesia también, y en primerísimo lugar, diría yo, a veces una atención excesiva en las cuestiones sociales y en urgencias inmediatas nos lleva a hacer olvidar estos problemas que son más básicos y que tienen que ver con el orden de la familia y, en definitiva, con el equilibrio de la sociedad. Bueno, señor, me permite un segundito. Me gustaría que juntos escuchemos y vamos también a ver repercusiones luego del discurso. Vamos a escuchar a Monseñor Justo Laguna, Alberto Coan, Víctor de Genaro, Luis Farinello, opinando acerca de los dichos del Papa. La preocupación expresada por el Papa Juan Pablo II sobre la realidad social de la Argentina avivó el intenso debate que tiene su eje en la vigencia del modelo económico de la administración Menem. Y el Papa dice que tiene que haber una reforma con fundamentos, con basamentos morales
éticos, habla de la familia también. Bueno, yo estoy absolutamente convencido. Es decir, hay que volver a mirar al hombre y mirarlo como es, el hombre concreto, no el que nos inventamos, y descubrir que no estamos en el primer mundo, ni nada que se le parezca. Luego de recibir la información por parte de los obispos argentinos, desde algún sector del gobierno se intentó relativizar el alcance de la advertencia de Juan Pablo II. En ningún punto dice que corre peligro la Argentina, sí que hay que poner énfasis en el aspecto social y nosotros lo venimos haciendo a través del trabajo que permanentemente se lleva adelante. Un gobierno tiene distintos sectores y todos trabajan por lo mismo, para que las cosas anden mejor. Desde el gremialismo que organiza para el próximo lunes una marcha opositora, se destacó el nivel de conocimiento del Papa sobre la situación local. Creo que su diagnóstico demuestra que conoce la Argentina y que sabe que el nivel de corrupción que tiene este modelo del sálvese quien pueda, un modelo que genera desocupación, que genera hambre, tiene que ser modificado. El párroco de Quilmes, Luis Farinello, comparó al gobierno con el último régimen militar, por afirmar que hay una responsabilidad compartida en la pobreza y el desempleo. Creo que el gobierno ha tomado un rumbo y que es una voluntad política de ellos seguirlo, ¿no? Yo creo que les ha dolido lo del Papa, pero no creo que quieran rectificar el rumbo económico, ¿no? Alberto Kuan dijo, por ejemplo, que en ningún párrafo se refiere a la República Argentina. ¿Usted coincide con Alberto Kuan? Está hablando obispo de Argentina, no de la China, de manera que se refiere evidentemente a la Argentina, eso es indudable. Que sí que está equivocado Alberto Kuan, mal informado. Yo digo que aquí el Papa está hablándole a obispos argentinos y está haciendo referencia a la situación nacional. Me parece importante situar estos párrafos en el contexto total del discurso, como hemos tratado de hacerlo ya al comienzo, ¿verdad? Sí. Pero es evidente que el Papa refleja aquí una realidad que existe. Ahora, lo hace desde una perspectiva ética, religiosa y pastoral. Por eso subraya que la mejoría de esta situación que aflige a una buena parte de la comunidad argentina, no se obtiene aplicando solo medidas técnicas, sino que se trata de promover valores, y valores que están faltando en esta crisis moral de caracteres insospechados. Esto es, la honestidad, la austeridad, dice el texto, la responsabilidad por el bien común, la solidaridad, el espíritu de sacrificio, la cultura del trabajo, ¿verdad? Esto tiene que ver con toda la sociedad, por supuesto que tiene que ver, y de una manera protagonística, con el gobierno, pero tiene que ver con toda la sociedad. Y yo creo que si no enfocamos en esa perspectiva las cosas, vamos a tender a una mala politización del discurso, porque aquí el Papa no está hablando de un modelo o juzgando un modelo, está refiriéndose a una sociedad existente, a una situación existente que aflige a una buena parte de la sociedad. Usted sabe, monseñor Aguer, que el discurso, evidentemente usted lo tiene que saber, cayó como un baldazo de agua fría en el gobierno y dividió las aguas. Desde el lado de la política se dijo que el discurso del Papa estaba dirigido a caballo. Y desde el ala de economía, en voz baja obviamente, nadie salió a hablar del ala de economía, en lo que tiene que ver con el tema de la corrupción, la impunidad, eso va dirigido al ala política. Bueno, eso es un aspecto inconcebible de politización, llevado a un internismo insoportable. Me parece que de ninguna manera el Papa tiene que ver con todo eso, ni ha enfocado semejantes perspectivas, ni ha manifestado aquí semejantes intenciones. Insisto, se trata de hacerse cargo, como nosotros nos hacemos cargo de una situación que aflige a muchísima gente, y por eso el Papa dice: quiero estar cerca de todos aquellos que sufren, y enumera una serie de situaciones que nadie puede negar: padres de familia que no encuentran trabajo,
madres angustiadas por las necesidades del hogar, niños que no pueden recibir la alimentación o la educación adecuadas, los jóvenes a quienes amenaza la frustración de sus esperanzas, los ancianos, los jubilados y los enfermos. ¿Esto usted lo ve en su diócesis todos los días, diariamente? Bueno, eso se ve en todo el país y se ve también de alguna manera. Mi diócesis es la porción norte de la ciudad de Buenos Aires, en todo caso. Se ve, podríamos decir menos, pero yo he observado en los últimos años el crecimiento de grandes contrastes. En cuanto en varias de nuestras parroquias, aún en la zona norte de la ciudad, tenemos que estar ofreciendo un desayuno y un almuerzo a mucha gente que necesita comer. Mire, comentaba justamente sacerdotes de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando a 40 kilómetros, estoy hablando de Del Viso, de hombres y mujeres que decían, mire, yo a mis hijos no los puedo mandar al colegio, tengo dos, mando un día uno, un día otro. ¿Por qué? Porque hay un solo par de zapatillas. El día que uno lo usa, va al colegio. El otro se queda en casa. Eso marca un estado de pobreza y de necesidad. Sin duda, y todos brutal. lo conocemos. Y yo no creo, usted dice, insiste en que cayó como un balde de agua fría en el gobierno. A mí me asombra un poco ese asombro, porque me parece que es cosa que todos vemos, y yo no creo que el gobierno sea insensible a esto, al contrario. Me parece que varias veces se ha dicho desde las esferas oficiales que estos son elementos a remediar, ¿no es cierto? Y que son secuelas que deben ser superadas todavía. El Papa habla, en lo que tiene que ver con lo económico, habla de que hay que promover reformas con una base humana y moral. ¿El modelo es inhumano e inmoral? Fíjese, le voy a responder con algo que dice el Papa en la encíclica Centesimus Annus, que ha sido un documento extraordinario que al parecer no ha sido percibido suficientemente en su valor. Allí el Papa dice que no le corresponde a la Iglesia juzgar acerca de los modelos, que estos dependen de circunstancias históricas y son los países, de acuerdo a su situación y a su cultura, los que van elaborando esos modelos. Lo que en esa misma encíclica hace, y yo creo que en este discurso el Papa proyecta esos principios, es recordar que los factores que se mueven en la vida económica deben estar sometidos a una regulación moral. Tiene que haber una concepción del hombre. Hay que recordar siempre que la economía está al servicio del hombre. ¿Caballo se olvida del hombre? Yo no le voy a contestar eso, porque a mí me parece que sería absurdo decir que se olvida del hombre. Lo que pasa es que, como el Papa acaba de decirlo, no bastan las medidas técnicas para mejorar una situación como la nuestra, sino es necesario promover otra vez ciertos valores. Y, por ejemplo, refirámonos al valor de la austeridad, de la honestidad, yo diría de la ejemplaridad en todos los órdenes y en todos los niveles, ¿no? Y aquí creo que nosotros también, pastores de la Iglesia, tendríamos que ofrecer nuestra cuota. El Papa nos recomienda insistir en este plan que tenemos de una red de caridad, ¿no? Que es para paliar estas urgencias inmediatas. Yo he hecho referencia a algunos ejemplos concretos, pero me parece que debemos potenciar sobre todo la enseñanza, la transmisión de los principios de la doctrina social de la Iglesia. En esa encíclica que yo citaba, el Papa promueve una economía libre, pero una economía de empresa y de participación, donde no se mire tanto y exclusivamente al beneficio, sino a la comunidad de personas y al bien común. Yo creo que falta mucho por hacer para que todo el mundo se convenza de eso. Monseñor Aguer, si fuese a su iglesia, a su parroquia, Domingo Cavallo, y usted tiene la oportunidad de estar cara a cara con él, ¿le diría algo especial? Pues seguramente hablaríamos de economía también, aunque yo no soy un economista, pero yo le recordaría ciertos elementos típicos de la doctrina social de la Iglesia que creo que él no ignora. A mí me parece que hay que ser justos en este sentido y que en ese nivel uno debe discutir las cosas como corresponden. Yo le recordaría ciertos elementos fundamentales y si usted me permite le haría una síntesis de lo que yo tendría que decir. Me parece que usted ha citado la cuestión del modelo. Yo me fijaría en dos puntos. Por un lado, el fin de la vida económica y de la marcha de un proceso económico determinado. Y por otro lado, los medios. En cuanto al fin, si usted quiere, llámelo modelo. Nosotros estamos abriéndonos a unas formas económicas que tienen que ver con lo de las grandes potencias, ¿no es cierto?, con los países superdesarrollados, con lo que se llama habitualmente primer mundo. Bueno, es que
nos hemos dado cuenta de que en esos países existen también grandes contrastes y que hay mucha gente que queda al margen del desarrollo de que goza la otra parte de la población. El Papa lo dice en la Centesimus Annus, es gente que queda al margen del mercado. ¿Usted cree que Cavallo entendería esto? Yo pienso que sí, que tendría que entenderlo porque es un hombre inteligente y estudiado de economía, y estos son principios que deben discutirse también en el plano técnico de la economía. Y permítame hablarle también, hablarle de los medios. ¿Ven? Aun cuando el fin al cual nos dirigiéramos supusiera la concreción de un estado de justicia, de buena participación en la renta nacional, de bienestar general, etc., no podemos enajenar la vida de una generación, imponiendo sacrificios desequilibrados, injustos, no equitativos, ¿no es cierto? Porque también allí juegan estos valores morales que ha dicho el Papa, es decir, austeridad, honestidad, compartir con espíritu de sacrificio las cargas. De modo que esos dos aspectos me parecen fundamentales para discutir. Entonces aquí no hay una crítica del Papa al gobierno, una crítica al plan de Cavallo, una crítica al modelo. Aquí es recordar ciertos problemas morales fundamentales que deben ser reflexionados y asumidos por los agentes económicos. Necesito una pequeña y última definición, el programa se termina ya. ¿Usted cree que hay alguien o hay algún sector que quiere enfrentar al gobierno con la Iglesia? Mire, yo no lo puedo afirmar así porque no me consta, pero es una dialéctica que juega con mucha frecuencia y que usan mucho los medios de comunicación, quizá para hacer más sensacional la noticia o porque no tienen otros temas de los cuales ocuparse. Le agradezco muchísimo, monseñor Aguer. Muchísimas gracias. Dado el discurso del Papa, el gobierno dijo, este va a ser nuestro camino, no decir absolutamente nada. Y quien salga a contestar al Papa estará fuera de lugar, porque al Papa no se le contesta de ninguna manera. El presidente no va a decir absolutamente nada, no se polemiza con el Papa, esa fue la orden del presidente de la República. Hasta el martes que viene.